La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida al webinar Fisioterapia en personas con diabetes. En este webinar hablaremos de la fisioterapia de alto impacto, así como las recomendaciones para personas con diabetes. En México existe una necesidad de licenciados en fisioterapia. Solo hay 3,000 fisioterapeutas con cédula profesional. Hay más de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad motriz. En este webinar aprenderás que la diabetes es una patología multisistémica. Podrás analizar las etapas de la patología y cómo enfrentar un enfoque dependiente del estadio de la patología. Aplicar la rehabilitación fisioterapéutica para ayudar a mejorar la calidad de vida de una persona con diabetes. Y para abordar el tema del día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Paulo Orquera Miranda, director académico de Ciencias de la Salud en UNITE. Él es chileno, es maestro en neurorehabilitación, maestro en gestión de innovación de instituciones educativas, así como licenciado en kinesiología, rehabilitación de la SEP como licenciado en fisioterapia, especialista en discapacidad, diplomado en neurociencias y clínica neurológica. También tiene un diplomado en trastornos del movimiento en adultos, diplomado en gestación de procesos educativos, coautor del Manual Gestación Inclusiva de Emergencias, así como ponente internacional en temas de neurorehabilitación y simulación clínica. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Me gustaría dejar dos preguntas abiertas y que trataremos de ir respondiendo a medida que vayamos presentando la ponencia. ¿La persona con diabetes es un paciente neurológico? ¿Cómo un fisioterapeuta puede ayudar a un paciente diabético? Son dos preguntas que me gustaría que las recordaran para ver si en el transcurso de esta ponencia se logran responder y luego generamos las conclusiones. Dentro de lo que sería un mapa conceptual, vamos a tener bases conceptuales en esta presentación. Tener solo a modo de referencia que en el mundo hay más de 337 millones de personas actualmente con diabetes. Todos estos datos son de la OMS y se calcula que en el 2004 fallecieron 3.4 millones de personas como consecuencia de este consumo excesivo de las azúcares refinadas, que son las azúcares que contienen todos los alimentos industrializados, como caramelos, la Nutella, no sé, estoy pensando en ejemplos de alimentos industrializados y azucarados. Además de que más del 80% de estas muertes con diabetes se registran en países con ingresos bajos y medios, o sea, en países en vías del desarrollo, que son países como actualmente podemos referirnos en México, Chile, Colombia, y por lo tanto debemos hacer algo por estas cifras. Lo más complejo, la OMS calcula que para el año 2030 esta sería la 7ª causa de muerte en el mundo, siendo que factores que no son modificables como los genes, pero sí otros factores modificables y que podrían apuntar a disminuir este número. Y por lo tanto, ¿qué es la diabetes? A modo general, la diabetes va a ser esta patología crónica de alteraciones de células asociadas al páncreas, ya sea en dos casos. Uno, en la falta de producción o en la producción insuficiente, y por otro lado, en este tipo de insulina, cuando llega a la célula que debe ingresar, es ineficiente su captura y su efecto para ingresar las partículas de glucosa circulantes en la sangre dentro de las células, ya sean musculoesqueléticas o adipocitas. Entender que este descontrol va a generar un aumento de este azúcar en la sangre, que se va a llamar hiperglucemia, y que también va a generar daños en sistemas. Y por esto vemos que la diabetes no es solo un trastorno endocrino, sino entender que va a generar trastornos sistémicos, y desde ese punto de vista el fisioterapeuta va a poder ir abarcando, enfrentando, apoyando y rehabilitando a una persona con diabetes. La diabetes tipo 1, en general se observa en la imagen, es una gráfica de una célula musculoesquelética que tiene un receptor que está en verde, el cual va a captar a la insulina, la detecta y tiene que generar un proceso en cascada a través de un segundo mensajero y abrir a un receptor que está en amarillo. Este receptor se llama GLUB4, que es un receptor que está en el borde externo, atraviesa la membrana plasmática, pero está en el borde externo, y en el momento en que la insulina genera esta respuesta y esta activación,
produce la apertura de este canal específico y genera el ingreso de la glucosa circulante en la sangre. Esto produce que esta célula tenga la fuente principal de energía y la glicemia se mantenga estable a través de un proceso homostático. Si esta insulina es insuficiente o de una mala calidad o disminuye su efecto, estamos en presencia de este tipo de diabetes. Los síntomas generales van a ser la poliuria, que va a ser esta excesiva producción y excreción de orina, la polidipsia, que va a ser esta sensación exagerada de tener sed, un apetito que cuesta controlar y por lo tanto este apetito va a generar mayor consumo de alimento, llamado polifagia. Pero también hay una pérdida de peso en las etapas primarias y trastornos visuales y cansancio. Este tipo de diabetes es más concentrada en la primera infancia o llamada diabetes juvenil. Al analizar la diabetes tipo 2, podemos analizar la segunda imagen. En la segunda imagen tengo que la insulina llega al receptor, que está en verde. Este receptor es captado. La insulina es de buena calidad, pero se produce una alteración en el transporte del segundo mensajero y no produce la apertura del receptor GLUT4 y esto genera que el azúcar no ingrese a la célula y solo queda un ingreso de un transportador menos eficiente. ¿Qué va a producir? Va a producir un aumento de la glucosa en la sangre, una hipoglucemia, después de cada comida. Y ese aumento de la glucosa en la sangre va a tener efectos sistémicos y producción y desencadena reacciones bioquímicas que van afectando ya sea a capilares, nervios y diferentes estructuras en el sistema. La diabetes tipo 2 es una de las diabetes más influyentes en la etapa adulta. En las estadísticas de la OMS establece que sobre el 90% de los casos mundiales de la diabetes es de este tipo. Y es la diabetes que podemos enfrentar con el trabajo de los factores modificables y tratar de hacer una educación continua para las personas que tengan factores no modificables, como la herencia y la información genética. Espero que vayamos bien, que nos estén escuchando, que vayan siguiendo la presentación. Voy a tratar de hablar lo más pausado, lento posible, porque los chilenos hablamos muy rápido, nos comemos las S. Entonces, vamos a tratar que todos ustedes que están presentes vayan siguiendo de buena forma, de buena manera, la presentación. En el caso de las bases fisiológicas del sistema periférico, lo concentro en esta área para ir enfocando parte de la rehabilitación en la diabetes y cómo enfrentar la enfermedad. Entender que la diabetes es una patología multisistémica, vamos a tratar de responderla con la ponencia, pero nos vamos a ir concentrando en estos tipos de diabetes, nos vamos a ir concentrando en la diabetes tipo 2, que de acuerdo a la estadística sería la más común, y también nos vamos a ir enfocando a los efectos sistémicos del sistema nervioso. Y de principal medida del sistema nervioso periférico, para que vayamos comprendiendo cómo una patología que a veces se conoce como una patología alimentaria o una patología endocrina, vayan ampliando la visión y la importancia que todos los profesionales de la salud tenemos para ayudar a personas con diabetes. En relación al sistema nervioso, hay una diferencia entre el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central va a abarcar todo lo que es el encéfalo, tronco encefálico, médula, y en el momento que las prolongaciones de la médula, llamadas fibras, estas fibras que agrupadas conforman un nervio, atraviesan el agujero de conjunción, que es el agujero que se forma en la unión entre dos vértebras, y las meninges cambian su conformación histológica y comienzan a envolver a las fibras nerviosas, transformándolas en nervios, se comienza a llamar sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, que va a abarcar dos prolongaciones,
Esas prolongaciones tienen diferentes funciones. Pueden estar agrupadas en los mismos paquetes, pero vamos a tener una fibra motora sensitiva, una fibra motora y una fibra sensitiva, perdón, y además componentes de fibras que van a tener un control autónomo, que también es parte del sistema nervioso periférico, y van a controlar de manera no consciente diferentes acciones, como acciones vasomotoras, sudomotoras, pilomotoras, reflejos, contracción vascular, movimiento peristáltico, ¿sí? Pero nos vamos a concentrar más tanto en fibras motoras como en fibras sensitivas. En este ámbito, si observamos la siguiente imagen, vamos a tener en las raíces posteriores y en la asta posterior de la médula, va a ingresar la información sensitiva. Entonces imagínense, si yo tengo a una persona, estamos todos nosotros, no tenemos diabetes, y voy caminando y me clavo el pie, la planta, con un clavo, con un pincho, lo que sea, y genera una sensación dolorosa que viaja por todo este trayecto de raíz posterior, ingresa a la médula y tiene acciones reflejas a nivel medular, pero también tiene información sensitiva y la percepción a nivel cortical. Toda esa información viajó muy rápido, y antes que yo tuviera una capacidad de discernir, sentí el dolor y el pie ya estaba fuera de la zona que me causó ese pincho, esa lesión. Y eso no solo es con la sensación superficial, sino también con otra sensación que es importante para la marcha, por ejemplo, que es la ubicación de las articulaciones en el espacio, y a eso se le llama propiocepción. Es la capacidad que todos tenemos para percibir dónde estamos ubicados en el espacio en relación a la fuerza de gravedad, y de esa manera ubicar mi cabeza y mis extremidades y caminar de manera eficiente. Por otro lado, tenemos las astas anteriores, en negro y en morado, si ese color se conoce, que nacen del asta anterior y generan un efecto motor. Entonces, en este circuito o acto de reflejo, que ingresó la sensación dolorosa en azul por las astas posteriores, y luego se hizo un circuito interno para proteger al área lesionada, y se generó un acto reflejo motor, entonces las fibras negras generaron esa acción. Todo esto pasa en un nervio periférico indemne y en un sistema nervioso indemne, sin lesión. Si seguimos con la estructura de un nervio, de cómo está conformada, hacemos un corte transversal. Esto es como tener un salchichón, no sé, una cecina grande, y le hago un corte por la mitad y luego la voy partiendo, ¿no? Sería esa imagen, que sería el corte transversal. Tenemos unas 3 capas. La más externa, llamada epineuro, la intermedia perineuro y la más interna endoneuro, y todo esto se están relacionando con un envolvimiento en amarillo que es la célula de Schwann. Y en un nervio periférico, esta célula de Schwann va a tener la principal propiedad de envolver al nervio y generar un aislamiento, como si fuera un cable de cobre, y la célula de Schwann fuera el envolvimiento de goma o de plástico. ¿Para qué? Para generar de manera eficiente un transporte de la información bioeléctrico llamado potencial de acción, y solo dejar este intercambio electroquímico en las zonas o nódulos de Ranvier que no tengan la vaina de mielina, y así manejar sensaciones dolorosas o motoras con un alto índice de velocidad, que hoy no es la charla, pero solo de manera de introducción entenderlo. Cuando ya sabemos qué es un sistema nervioso periférico del central, cuando ya hemos revisado cómo se conforma un nervio periférico de acciones sensitivas y motoras, y a la vez hemos observado que este nervio transporta una información a través de un flujo electroquímico, entonces veremos cuál es ese efecto electroquímico. En este efecto electroquímico, el sistema nervioso entiende solo un lenguaje. Ese lenguaje es el potencial de acción.
El potencial de acción puede ser transmitido de una neurona a otra, de una fibra nerviosa a otra, a través de neurotransmisores, que son neuromensajeros que llevan esta información y van generando el efecto electroquímico en la neurona siguiente, o también de manera directa a través de otro tipo de neuronas, que no sería el caso de la imagen, que estaría unido por canales, gap junction, que transportan este flujo electroquímico constante y generan un movimiento continuo, como el movimiento de la musculatura cardíaca o del movimiento de la musculatura lisa del intestino, y generan un movimiento peristáltico. En este caso, ¿cómo se genera este flujo electroquímico que es tan importante para que los nervios lleven la información y de manera consciente nuestra corteza perciba el dolor, perciba el movimiento, perciba un gesto de amor, una palabra, un objeto deseado, o de manera inconsciente se generen respuestas vasomotoras o protectoras? En la gráfica siguiente tenemos una referencia neurofisiológica del efecto electroquímico, que es un potencial de acción. ¿Y por qué hago referencia? Porque es parte fundamental del lenguaje que entiende el nervio y por lo tanto es de la manera que él ejecuta su función. En la mayoría de los casos, y dependiente de la literatura a la cual ustedes se refieran, existe un estado de reposo de la célula y que tiene una variación electroquímica de menos 100 a menos 60 milivolts. Ese estado basal se ve alterado a través del ingreso de sustancias positivas, que en este caso viene siendo el catión de sodio. Este ingreso positivo genera un cambio de la permeabilidad de la membrana y produce que su cambio electroquímico o su carga interna cambie y se haga más electropositivo. En ese mismo instante que se produce la apertura de canales de sodio y por lo tanto ingresa el sodio a la célula, se va generando un cambio electroquímico para ir despolarizando otro segmento de la membrana a través de este ingreso de sodio. Pero existen diferentes etapas en este potencial. Simultáneamente que se va ingresando este potencial de sodio, supongamos que es una célula musculoesquelética, también viene existiendo un cambio de flujo en los canales de calcio. Este cambio de flujo de los canales de calcio de, por ejemplo, la neurona presináptica que va a generar el potencial de acción, produce este cambio electroquímico que las vesículas de la estructura presináptica liberen los neurotransmisores para activar y despolarizar a la neurona postsináptica. Y de esa manera genero el intercambio de información y el flujo del potencial de acción a la otra neurona, a través de la liberación del neurotransmisor. Luego que el calcio ingresa y las vesículas son liberadas al espacio sináptico, automáticamente comienza el cierre de canales de sodio y comienza un funcionamiento en una bomba sodio-potasio y también el cierre de los canales de calcio. Y va generando nuevamente el estado de reposo de la neurona y lleva su estado electroquímico a un estado basal, nuevamente entre 100 y 60 milivolts. ¿Y qué pasó con la otra neurona? Si nos devolvemos a la imagen, pasa el transporte de una zona a la otra a través de los neurotransmisores que están en vesículas en color amarillo y fueron secretados al espacio sináptico a través de este cambio de despolarización. Si eso no existe, entonces se genera una alteración en la función del nervio, en este caso periférico, y por lo tanto la información que lleva este nervio no se entrega de manera eficiente o simplemente no se entrega. En esta otra imagen tenemos una simplificación de todo lo conversado. Ya en la imagen más pequeña tendríamos la siguiente acción. Ingresa el potencial de acción, comienzan a haber aperturas ya de canales de sodio, se despolariza la membrana, aquí hay una despolarización de la membrana, apertura de canales de calcio. Estos canales de calcio activan a las vesículas que contienen en este caso ACH, que es acetilcolina, y se produce la excreción de este neurotransmisor al espacio sináptico. Cuando se libera el espacio sináptico ya tenemos un zoom en la imagen y esta acetilcolina
es captada por su receptor, en este caso colinérgico, y en este receptor simultáneamente la enzima acetilcolinesterasa degrada al transmisor restante que no haya tenido ningún efecto en los canales. Cuando eso pasa, nuevamente se despolariza la membrana postsináptica, ingresa sodio, cambia la polarización de la membrana y nuevamente comienza el ciclo, pero ya, en este caso, en una estructura postsináptica que vendría siendo la placa motora del músculo. ¿Sí? Entonces, también para el efecto de la contracción muscular de un movimiento, también necesito que mi nervio funcione correctamente, también necesito que los canales de sodio estén activos, que los de calcio estén activos, que se libere un neurotransmisor, en este caso acetilcolina, que me active la placa motora y con esto se genera un efecto en cascada hasta la contracción de la estructura miofibrilar y de las proteínas asociadas a la contracción muscular. Hasta ahí dejaríamos este tema, que es base fundamental, neurofisiológica, para ir comprendiendo el impacto de las alteraciones que tiene una persona con diabetes y de esta forma ir respondiendo si realmente este paciente es o no neurológico. Tenemos la siguiente gráfica. Este potencial va viajando por un nervio periférico hasta impactar en la miofibrilla muscular, y esa miofibrilla muscular va generando la contracción muscular. ¿Sí? Ahí tienen una imagen. Muy bien. Y en el área sensitiva, si recapitulamos, ¿se acuerdan que la imagen que yo les mostré anteriormente? En general, habían dos fibras importantes. La fibra sensitiva que ingresaba la información por el asta posterior de la médula y la información motora que sale por la zona anterior. Ya vimos lo que era la acción motora. Y en este caso, ¿qué información sensitiva es la que transporta estos nervios? En general, hay tres fibras que van a llevar información de posicionamiento sinestésica, de información de contacto o del tacto superficial, y también otras fibras más pequeñas que no tienen mielina, que van a llevar información térmica y dolorosa. Y por lo tanto, tenemos conceptos básicos de la función de un nervio periférico. En grandes rasgos, tendríamos un nervio que nos sirve para captar la información sensitiva, ya sea superficial del tacto, térmica o dolorosa. Cuando hablamos de térmica puede ser frío o calor. Y por otro lado, tenemos una función de activación muscular o de acción motora del nervio motor, en este caso del nervio periférico. Ya al tener esas dos imágenes, que quiero que las recuerden, podemos seguir con la siguiente diapositiva. Tenemos las bases fisiopatológicas del sistema periférico asociado a una persona con diabetes. Creo que lo más importante y a veces lo menos sabido es que para que funcione el nervio también necesita de un capilar, de una arteria que le lleve sangre como al corazón, como al intestino, y no es solo un flujo axónico. En este caso hay capilares muy pequeños que irrigan al nervio periférico. Y estos vasos capilares muy pequeños que suministran el oxígeno y todos los nutrientes necesarios al nervio para que haga bien su función, se llaman vasa nervorum. Estos vasos nervorum son muy pequeños y son los principalmente afectados en un paciente diabético. Entonces la pregunta que sería aquí es, si tengo que en una persona sin diabetes, su nervio necesita sangre para funcionar, y el funcionamiento correcto es que capte la información sensitiva y a la vez genere un efecto motor. Si tengo alterado el vaso nervorum, que sería el vaso que irriga el nervio, entonces, ¿qué se vería afectado? La respuesta puede ser muy simple. Se vería afectada la función sensitiva y la función motora. Si tengo un ejemplo de imagen de un nervio que está conformado por neuronas, de una manera normal, que sería el ejemplo A, tengo que tiene el cuerpo o soma neuronal sano, la prolongación axónica indemne y que finalmente impacta al músculo.
Y para que el músculo funcione, tengo que hacer la cadena de propagación del potencial bioeléctrico a través de la propagación del potencial de acción y de los efectos y acciones ya revisadas anteriormente. Si comienza a haber una neuropatía axonal, ustedes pueden observar en la imagen 2 que comienza a haber dos acciones, una degeneración del nervio dentro de la mielina y una alteración del soma neuronal. Y en la imagen C, que sería una neuropatía desmielinizante, tenemos que el nervio se mantiene en primera instancia indemne y luego se degrada la vaina de mielina. Y la diferencia fisiológica o presentación es que en una no vamos a tener respuesta y transmisión del potencial de acción, y otra podemos tener respuesta pero disminuir. Y eso va generando una alteración de lo que ya hemos visto. En este ejemplo sería una acción motora, pero también podría ser una acción sensitiva. Si hablamos de alteraciones hemodinámicas y estrés oxidativo, tal cual como sale la imagen, tenemos que ambas alteraciones se establecen como un engrosamiento de la membrana basal vascular. Estos vasos se hacen más gruesos, habría una agregación plaquetaria, entonces generaría una interrupción del flujo sanguíneo, habría un crecimiento inespecífico de células que van conformando el vaso sanguíneo, que serían estas células endoteliales, y finalmente una interrupción total o oclusión vascular. Si estas alteraciones producen una alteración vascular de la vasa nervorum que anteriormente revisamos, entonces generaría una alteración neurofisiológica o neuropatológica del nervio periférico, a través de una alteración degenerativa del nervio por falta de nutrientes, que se transformarían en una visión evaluativa o una expresión clínica a través de diferentes neuropatías y alteraciones en la información sensitiva, como en la información motora. También tenemos que establecer que un estrés oxidativo y esta alteración hemodinámica va a generar la pérdida de la sensibilidad superficial y profunda, una alteración del equilibrio, una alteración de la propiocepción, una alteración de la cicatrización de herida, y en este nombramiento tendrían todas las consecuencias que una persona diabética podría tener. Esta imagen quizás es muy compleja, pero se resume de la siguiente forma. Un estrés oxidativo va a producir que en personas con diabetes tipo 2 vaya a aumentar su cantidad de tamaño de adipocitos y vaya generando partículas o proteínas que generen un efecto inflamatorio permanente. Si existe un efecto inflamatorio permanente, van a ir produciendo una alteración, primero en el aumento del adipocito, un aumento del estrés oxidativo, un aumento de producción de adipoquinas, y esto, la consecuencia final es que se genera una resistencia a la insulina. O sea, estoy más obeso, mi insulina no funciona y a la vez voy destruyendo las células del páncreas que producen la insulina. Todos esos son las consecuencias de un estrés oxidativo. Y todo esto, ¿en qué se representa en la clínica? Se representa en diferentes neuropatías del nervio periférico. Podría tener neuropatías de largas fibras que va a afectar a ambas extremidades en las manos y desde la rodilla hacia abajo. O podemos tener neuropatías iniciales de pequeñas fibras que afectan las falanges de los dedos y también afecta las extremidades del antepié o de la antepierna hacia el pie en adelante. Neuropatías específicas de ciertos dermatomas y asociadas a ciertas funciones con una acción motora. Después tendríamos neuropatías asociadas a mononeuropatías, o sea, las patologías asociadas de un solo nervio, y parálisis por presión, porque finalmente el engrosamiento y la degeneración del nervio va aumentando su diámetro. Este diámetro produce que el nervio se atrape en ciertas zonas. Si hablamos de la extremidad superior, el atrapamiento generalmente del nervio ulnar en la zona del codo,
y un atrapamiento en la zona poplitea posterior de la rodilla o una zona en la musculatura del piramidal. Entonces, si ya sabemos o hemos visto que la diabetes tipo 2 es la más general del mundo, si ya hemos visto que la patología de la diabetes es multisistémica porque tiene alteraciones hemodinámicas y estrés oxidativo, si también hemos visto que se altera el funcionamiento del nervio periférico, entonces tenemos que comprender cómo podemos ayudar a una persona con diabetes. ¿Sí? En este concepto revisaríamos de manera general una visión de bases fisiológicas para justificar nuestras bases fisioterapéuticas. Lo primero que podría participar un fisioterapeuta sería la promoción de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que él trabaje con las personas en general para promocionar la cultura saludable. También trabajar con los adultos que tengan algún tipo, en general, de tendencia al sedentarismo o la mala alimentación para educar en la alimentación correcta, sin ser nutriólogo, pero de una manera general, una actividad física controlada, eso es lo más importante. Al inicio de la actividad física tiene que ser supervisada, ojalá por un fisioterapeuta, para disminuir al máximo el riesgo, ya sea de caídas, de lesiones, que sea una actividad física progresiva, de menos a más, y no esa persona que dice, voy al gimnasio. Y lo primero que se imagina es correr 1 hora y tomar las pesas con el mayor peso posible. Y eso a la segunda sesión le genera una contracción muscular, un desgarre muscular o una caída. Deja de ir a hacer sesiones de gimnasio, se tiene que rehabilitar y vuelve un ciclo vicioso en que la persona deja de hacer actividad física. Protección de riesgos laborales es un área que en México no es muy explotada, pero un fisioterapeuta podría trabajar perfectamente en recomendar a los trabajadores zonas ergonómicas, posturas saludables, actividad física en largas jornadas de trabajo sentado, etc. Educación para la salud, entender que el cuerpo humano es único y su vida es limitada y tenemos que cuidarlo y mantenerlo afinado como si fuera un carro de la mejor manera posible. Y también activación de redes sociales en el apoyo de personas de riesgo, si es que no conoce a otra persona que también haga actividad física, grupos de zumba, de gimnasio, de grupos de baile, etcétera, de acuerdo a los intereses de cada persona. La fase de prevención de la enfermedad nos tenemos que centrar directamente en las personas que tengan algún antecedente modificable o no modificable de diabetes. En este concepto tenemos que entender primero lo que es la diabetes, ya con las imágenes en azul como polidipsia, poliuria, ¿no? Que sería esta excesiva sensación de sed, excesiva sensación o excreción de orina, esta alimentación polifagia, que sería inagotable. Bueno, todos estos factores ya te están indicando que esta persona debería consultar con su médico para descartar la presencia de diabetes o no, pero también entender que hay factores modificables como la alimentación, la actividad física y el control constante de las personas, que son campañas que México tiene, y que de esta manera limiten la probabilidad de que la persona desarrolle la diabetes, o si ya la tiene, entonces pasaríamos a una tercera fase. La tercera fase sería el caso del abordaje directamente terapéutico. La tercera fase ya sería cuando la persona tiene la diabetes. ¿Qué hago si tengo diabetes? Lo primero que debe hacer un fisioterapeuta o una persona que tenga diabetes es evaluar la sensibilidad superficial y profunda. ¿Qué quiere decir esto? Evaluar la funcionalidad principal o una de las principales del nervio periférico. ¿Cuánto siento con diferentes tests estandarizados? Si tengo una alteración sensitiva, cuidar más mis pies, mis extremidades, y hacer evaluaciones médicas como la velocidad de conducción nerviosa para ir descartando neuropatías subclínicas que no han sido diagnosticadas. La evaluación de equilibrio y caídas se prescribe y se le aconseja a personas de mayor edad que pueden pensar que ya están mayores y que por eso se caen, pero en realidad su alteración puede ser a nivel proprioceptiva de las articulaciones
que le genera una alteración del equilibrio y le aumenta su riesgo de caídas, y una caída a los 20 años no es lo mismo que tener 60, y por lo tanto a los 20 si me caigo a lo más tengo una herida, pero si tengo 60 o más puedo tener una fractura. Entonces es un seguimiento del equilibrio y del riesgo de caída. Si presentamos edema por cualquier situación, es recomendable un tipo de drenaje linfático que puede ser operativo a través de máquinas o manual, pero hay ciertas precauciones. La principal son las lesiones en la piel y que ya puedan tener cierta cicatrización, y las contraindicaciones, o sea, no voy a hacer un tipo de esta estrategia, va a ser en heridas y en procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque puedo diversificar la infección en toda la extremidad y además la herida la puedo perjudicar, ¿no? Si hablamos de abordaje terapéutico, entender que la actividad clínica debe ser controlada, primero que todo, aeróbica, o sea, que genere un efecto oxidativo, como por ejemplo una natación, caminata, bicicleta, etc. Y esto es lo más importante. Tener en cuenta cuando una persona es diabética que la actividad física es tan importante si soy insulino dependiente. Es tan importante como la insulina. O si tomo metformina o otro tipo de medicamento, es igual de necesario. Es una acción diaria, progresiva y participativa. ¿Por qué? Porque diferentes estudios han demostrado, y espero que se acuerden de una diapositiva anterior, de que la actividad física prolongada, permanente y aeróbica genera una reproducción de los receptores GLUB4, que es el receptor que capta la insulina y produce el ingreso de la glucosa a la célula cardíaca, perdón, a la célula esquelética o adiposita. Y en consecuencia, si tengo mayores receptores, mayor activación de insulina y mayor ingreso de glucosa, el ejercicio, sin ser un medicamento, me va a ayudar a disminuir mi glicemia o la glucosa en la sangre circulante. Por lo tanto, una persona diabética debería iniciar su actividad física primero con la consulta a su médico tratante, establecer las recomendaciones si van a ser posteriores a su principal comida, postprandial, una hora después de su principal comida, hacer un seguimiento de su glicemia antes del ejercicio, durante y después, y con ello establecer un control de la insulina antes, durante o después del ejercicio de acuerdo a las indicaciones del médico. Pero sí con la conciencia que una persona ya diabética, insulino dependiente, debe hacer actividad física, pero controlada por un profesional de la salud. ¿Cómo sería este abordaje terapéutico? Yo tengo un ejercicio en diabetes tipo 1 y 2, insulino dependiente. La glucosa disminuiría si tengo una hiperinsulinemia en el ejercicio. Este ejercicio prolongado debería ser mayor a 40 minutos y hasta 60, o intenso, pero se recomienda que sea de mediana intensidad, o sea que su frecuencia cardíaca no supere el 75% de su frecuencia total, que es un estimativo matemático promedio de 220 menos la edad, y me da mi máxima frecuencia cardíaca. De ese máximo, el intenso moderado habla del 70 al 75%. De ese máximo, sin suplementos alimenticios. Si la glucemia no cambia, es porque el ejercicio es corto o poco intenso, la concentración de la insulina es normal y los suplementos alimenticios son adecuados. La glicemia aumenta si yo tengo una baja cantidad de insulina durante el ejercicio, si mi ejercicio es muy intenso y tengo alimentos en exceso. A continuación, si además mi ejercicio físico se relaciona con diferentes factores, tengo que un ejercicio de baja intensidad debe ser, que es de baja intensidad, menos de 30 minutos, en diferentes ejemplos, y al evaluarme tengo una glicemia de menos de 100, entonces debería aportar un alimento de hidratos de carbono de 10 a 15 gramos antes del ejercicio. Si en el momento de iniciar mi ejercicio tengo una glicemia sobre 100, entonces ya no es necesario tener un alimento previo. Cuando vaya a hacer una actividad moderada en relación al tiempo y tengo una glicemia menor a 100, entonces debería consumir de 25 a 50 gramos antes de comida y tener una monitorización de glucemias más un alimento
durante el ejercicio. Si mi glicemia es de 180, solo consumiría 15 gramos de alimento. Y si es entre 180 y 250, no se debería seleccionar la carrera como ejercicio. Ahí en ese caso yo lo dejaría a criterio de la persona y las recomendaciones del médico para no ejercer necesariamente una actividad moderada. Y si es sobre 250, no se hace ejercicio. Y debería concurrir a un seguimiento clínico con su médico, a un servicio de salud. Cuando es intenso, entre 1 y 2 horas de ejercicio, y su glicemia es menor a 100, debería consumir más gramos de hidratos de carbono. Si es de 100 a 180, debería consumir entre 25 y 50 gramos de hidratos de carbono. Y ya desde 180 hacia adelante, ahí ustedes tienen que evaluar, de acuerdo a las recomendaciones de su médico, a las indicaciones de cada persona, si hacen o no actividad física. Independiente que esto sea de manera de referencia, no es una receta. Por lo tanto, esto hay que adaptarlo a las necesidades de cada persona. ¿Sí? Siguiente. Si hablamos de las complicaciones que podría tener esta persona y con el ejercicio, si hablamos de neuropatía periférica, que es realmente en lo que nos concentramos hoy en la presentación, sería en lesiones de pies y osteoarticulares, tener la precaución de que este ejercicio físico sea con poca sobrecarga en las articulaciones. ¿Qué quiere decir? Que no tenga ni golpes constantes sobre las articulaciones, ni tampoco utilice mancuernas con mucho peso, porque esto generaría mayor presión y mayor estrés articular. Si fuera una neuropatía autónoma, entonces lo que habría que tener ojo sería con la hipotensión luego del ejercicio y evitar estos cambios bruscos de posición, tener siempre un control de la frecuencia cardíaca máxima y tener precaución con estos ejercicios que no modifiquen la tensión arterial, ya sea por acción sensitiva, por cambios de temperatura. En un pie diabético, siempre hay que fijarse en los pies, evitar microtraumas y siempre tener una revisión diaria del pie, ya sea para verificar heridas, presencia de hongos o otro tipo de infecciones. Los demás son patologías ya más específicas que en realidad son de modo de recomendación, pero no se relacionan directamente con la presentación. Si tienen dudas, igual pueden revisar el artículo y está citado. Por lo tanto, en recomendaciones generales para un pie diabético, como lo decía anteriormente, siempre hay que revisar los pies y en la zona en que no alcance a ver, utilizar un espejo y estar muy pendiente o que otra persona lo haga en algún tipo de lesión, enrojecimiento constante o molestia de una articulación. La higiene de los pies debe ser mantenida y no solo la higiene sino también la hidratación con diferentes artículos, tipos de pomadas que se lo pueden preguntar directamente a su médico tratante, cuidar las callosidades, endurecimientos, ya sea por tipo de calzado, por posturas, el cuidado por sobre todo de las uñas, nunca cortarlas a ras de la piel porque puede generar una lesión, y cuidado del calzado y calcetines. Aquí hay una recomendación que no he visto en México, pero en el mercado y por internet existen calcetines que son de fibras de cobre. Estos calcetines producen una disminución de la producción bacteriana y en el crecimiento y mantención de los hongos. Entonces va generando una higiene mayor constante. Nunca se recomienda caminar descalzo con una persona ya con diabetes, porque se puede lesionar el pie y no lo siente. Y por lo tanto hay que proteger los pies de cambios de frío y calor. ¿Qué es importante? Si ustedes leen todas estas recomendaciones de alguien que tiene un pie diabético, todas coinciden con la base neurofisiopatológica, en este caso, que sería la alteración de la base nervorum, la alteración del estrés oxidativo y las alteraciones hemodinámicas que producen una alteración del funcionamiento del nervio periférico. Todas se relacionan con la falta de sensibilidad, todas se relacionan con el aspecto motor. Pero hay algo que no está en la presentación y también me gustaría agregar. Para que se genere un proceso cicatrizante, parte fundamental de ese proceso es el dolor. Si yo tengo una alteración
del nervio periférico que no lleva la información dolorosa, el proceso en cascada inflamatorio y regeneración de tejidos también se ve alterado. Entonces, un círculo vicioso de alteración del nervio periférico, disminución de la sensación dolorosa, disminución de la producción o del proceso cicatrizante. Y ese círculo vicioso solo lo podemos revertir con una supervisión constante de los pies y de una neuropatía periférica cuando se precise. Por lo tanto, ahora, si recordamos las preguntas y decimos, ¿la persona con diabetes es un paciente neurológico? Si están de acuerdo conmigo, la respuesta posiblemente sea sí. ¿Y cómo un fisioterapeuta puede ayudar a un paciente diabético? Lo podemos ayudar ya desde la presencia de su patología, pero también tener la conciencia que se puede ayudar antes que tenga la diabetes. En el momento que ya la tiene, puedo trabajar a través de procesos de evaluación de sensibilidad, de recomendaciones de equilibrio, de recomendaciones para la disminución del riesgo de caída, de actividad física controlada y supervisada con evaluaciones constantes que hagan que la persona con diabetes tenga un fundamento neurofisiológico de reproducción de los receptores GLUB4 para aumentar la eficacia de la absorción de glucosa circulante en la célula esquelética, musculoesquelética, y con ello disminuir la glicemia circulante de manera natural. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor. Vamos a dar rapidísimo el paso a preguntas y respuestas. Recuerden que en este momento nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat y les iremos dando solución a cada uno de ustedes. Nos han escrito, algunos tuvieron problemas para conectarse debido a su conexión. Hubo quien de repente nos escuchaba y no tengan cuidado, nada más compártanos su correo electrónico y con eso nosotros les hacemos llegar tanto la presentación como la grabación del webinar, así como la ejecución del podcast que se realiza al finalizar. Recuerden que al maestro Paulo Orquera Miranda lo pueden contactar a través de su correo electrónico que es porquera@mail.unitec.mx. Pero bueno, vámonos con preguntas para poder dar velocidad a esto. Diego nos pregunta, gracias por acompañarnos, Diego. ¿Dónde se encuentran las células de Schwann? Ok, las células de Schwann son las células que envuelven al nervio periférico y van generando el aislamiento de su función para acelerar el proceso de la información. Por lo tanto, ¿dónde están ubicadas? En todos los nervios periféricos, desde el agujero de conjunción hasta en este caso si es motor, hasta la placa motora. Bueno, ahí está tu respuesta, Diego. Vamos con otra pregunta. ¿El estrés oxidativo reduce el volumen de los vasos Borum? Ajá. No, el estrés oxidativo lo que produce es una cadena inflamatoria, una cascada de procesos inflamatorios. Y cuando tengo un proceso inflamatorio constante, lo que voy generando es una degradación de diferentes células. En la presentación lo que vimos, que el estrés oxidativo generaba una degradación, en realidad es la apoptosis, que es la muerte programada. O sea, le dice a una célula, te tienes que morir. Entonces, este estrés oxidativo y proceso inflamatorio le dice a la célula beta del páncreas, mátate. Y la célula se mata y deja de producir insulina. Sí tienen otros efectos en la base nerviosa, pero es un proceso inflamatorio degenerativo. De acuerdo, vamos con una pregunta más. ¿Qué es la glucemia? En este caso sería una medición de la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Generalmente se mide por decilitros, que es la 10ª parte, en sangre. ¿Sí? Gracias. Dice, hola, buenas tardes, ¿podrían enviarme por correo? Ok, el webinar, claro que sí, Flor, te lo enviamos, nada más compártenos por favor tu correo electrónico y te hacemos llegar la presentación. Niram, ¿es recomendable usar ácido acetil salicílico o pentoxifilina para mejorar la circulación? Mira, el proceso de medicamentos, creo yo que la mejor recomendación sería para el médico. Aquí yo no te podría dar una recomendación en el proceso de mejor o menor efecto de ese medicamento aunque lo conociera.
considero más que es para un médico tratante. Ok, nos siguen llegando correos donde hubo gente que se quedó unos momentos sin audio. No se preocupen, les vamos a hacer llegar la presentación. Gracias por estarnos enviando sus correos, gracias por acompañarnos. Bueno, si no tienen más preguntas por el momento, entonces vamos a dar por concluido el webinar. Y agradecemos su presencia. ¿Algo que quiera agregar? Sí, quiero agregar a toda la gente que se contactó. Siento que la diabetes es un tema apasionante que se puede abarcar, enfrentar y ayudar de diferentes formas y diferentes enfoques. Y lo más importante es que a todas las personas que se conectaron, dejarles una primera impresión que el fisioterapeuta en México no solo se encargaría de un masaje o de una rehabilitación física, sino perfectamente puede enfrentar cualquier área en el desarrollo de la rehabilitación y del apoyo de las personas. Para mí ha sido un agrado, muchas gracias y estamos en contacto por todos los medios ya conversados. ¿Le parece si antes de irnos tenemos dos más que nos escribieron? ¿Sí? Juan Alberto dice, a ver, no sé si es comentario o pregunta, ¿el aumento o disminución en los niveles de azúcar pueden afectar el habla de una persona? Hace tiempo fui con una varia, trabajé supongo que bajé de peso, mi azúcar estaba en niveles, pero mi habla fue afectada. Hoy en día hablo como borrachito, nos comenta. Ok, mi recomendación sería visitar a un neurólogo en primera instancia, pero si solo nos enfocamos de una visión fisiológica, podemos establecer sí una mononeuropatía de un nervio motor asociado al habla, pero también si es un habla permanente, entonces puede haber una disfunción en la zona que articula el habla. Entonces ahí hablaríamos de otra zona a nivel cortical. Mi recomendación sería visitar a un neurólogo y hacer un estudio imagenológico de la corteza para establecer si solo fue por un estado de baja de peso y alteración de glicemia o si hubo otra alteración a nivel cortical. De acuerdo, gracias. Esperemos te sirva esto, Juan. Vamos con Carlos. Dice, hola, en caso de llevar una dieta adecuada y ejercicio controlado y no baja el índice glucémico, ¿qué correspondería hacer? Ajá. Yo creo que tenemos que hacer una evaluación primero. Es una evaluación antropométrica del estado nutricional de la persona, de la condición física de su tejido graso versus su tejido muscular. También establecer que en esta condición no solo sería una causa de diabetes o resistencia a la insulina, pudiera haber otra acción multisistémica, como lo hemos ya conversado. Entonces mi recomendación, si ya la dieta seguro ha sido estricta y la actividad ha sido de buena forma, entonces primero evaluar factores intrínsecos, metabólicos, con algún endocrinólogo, pero luego después evaluar si la actividad física fue adecuada y por eso no se genera un efecto, y si la alimentación, aunque consideres que es estricta y adecuada, realmente tiene mayor cantidad de proteínas y no solo hidratos de carbono, aunque sea en menor cantidad. Gracias. Y bueno, le da las gracias también Rosa María por la presentación. Comenta que está muy ilustrativa. Y bueno, vamos con Alma. Dice, hola, buenas tardes. Conozco a una persona que por las noches no puede dormir. Tiene un tic nervioso. ¿Qué puede hacer? Bueno, aunque no es directamente relacionado al tema de la ponencia, considero que los trastornos del sueño o cualquier alteración que modifique el sueño, quien sería el más correspondiente de opinar y de generar alguna orientación sería un neurólogo. Las alteraciones del ciclo de sueño pueden ser desde estrés, de procesos externos, carga de trabajo, hasta procesos neurofisiológicos. Entonces es bueno que se oriente con un neurólogo. Muchas gracias. Juan, no te preocupes, ya tenemos aquí tu correo que nos hiciste llegar. Por supuesto que teníamos la presentación. Y bueno, no nos quisiéramos ir, pero ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.